Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me encuentro nuevamente con ustedes, con el gusto de saludarlos y estar, bueno, pues nuevamente en otra sesión clase de Derecho Civil 3. Continuando precisamente con lo que ya hemos estado viendo, derechos reales, derechos personales, clasificación de los bienes, para después ya entrar de lleno a lo que son los contratos. ¿Sale? Me quedé la semana pasada en obviamente las características de la clasificación de los bienes, mostrencos, vacantes, a lo que se refiere obviamente cada uno de ellos, muebles, inmuebles, los más importantes y obviamente por los reconocidos legalmente, que son los que nos interesan. Doctrinalmente pudieran haber otros tantos, pero bueno, mi intención es recuperar obviamente pues lo más interesante, lo más importante y lo que también está diseñado en nuestra legislación mexicana. Entonces, para ello, bueno, pues voy a proceder nuevamente a compartir la presentación que ya venía compartiendo, que de hecho nos habíamos quedado en el tema de copropiedad, lo recuerdo, y antes de ello, pues hago una pequeña pausa comercial respecto a invitarlos, no dejarlos de invitar en ningún momento de que pues interactuemos más en la plataforma. Ya se encuentra el contenido actualizado, encuentra ya las sesiones, clases pasadas ahí grabadas, con la intención también, evidentemente, de que despejemos dudas. Creo que estamos muy a tiempo, a lo mejor, de programar una sesión clase para despejar dudas en esta área, en este ramo, en esta materia, y que podamos observar pues mucho más a detalle cuáles son esas dudas que tenemos, a lo mejor esos comentarios que aportar, lo hagamos a través del medio escrito, lo hagamos a través de nuestro teléfono celular, a través de, obviamente, pues de nuestras redes sociales, WhatsApp, sobre todo en tema educativo totalmente, y sin mayor problema, pues poderle dar una continuidad o yo creo que una resolución a algún tema que podamos tener en relación a, pues a cualquier duda, comentario, complemento de la información de lo que hemos estado revisando, en fin. Bueno, yo creo que pues material hay, formas, a lo mejor inclusive pues, para poder organizar una reunión con alguno de ustedes, pero eso tiene que ser a petición, tiene que nacer de ustedes, porque si no, bueno, pues yo voy a ir desarrollando los temas creyendo y confiando en que evidentemente pues está quedando claro, pero si no está quedando claro algo, yo no voy a tener la manera de saber. Ya está activo nuestro cuestionario de diagnóstico para que lo contestemos con nuestros conocimientos reales. La finalidad es que yo sepa cuál es, evidentemente, pues nuestra área a trabajar para poder regresarme los temas, explicar, continuar. Entonces, bueno, pues interactuar a través de la plataforma y a través de las redes sociales para mí es muy importante. Así es que, por favor, no nos detengamos, realicemos también las actividades que tenemos en plataforma. Realmente hasta el momento no ha sido tan cargado este tema de trabajo, sino que hasta este punto voy a dejar un resumen a manera de ensayo, a manera de apunte de las 4 clases. Esta es la cuarta de las 4 clases, incluida la de hoy, de todo lo que hemos visto en Derecho Civil 3. ¿Sale? Así es que ustedes me van a colocar lo más importante, lo que ya aprendimos, lo que es ese conocimiento que ya se quedó en nosotros. Si tenemos dudas, es momento de plasmarlas también en ese documento, el cual van a convertir en PDF y van a cargar a la plataforma para que una servidora lo pueda revisar. ¿Sale? Entonces, yo creo que una vez explicado esa parte, podemos continuar con nuestro plan, pues, o nuestra continuación de nuestro plan académico, sin mayor problema. Tratando de que yo siempre voy a ser muy clara respecto a los demás, pero pues tampoco no tengo pues como que esa parte absoluta, ¿no? Yo creo que nadie la tiene. Entonces, este documento también lo vamos a encontrar en la plataforma, así es que no nos preocupemos, nos habíamos quedado precisamente, bueno, nada más para recordar un poquito, en la parte de la ocupación, no los medios originarios para adquirir la propiedad, ocupación y accesión, ¿no? Medios originarios, bueno, recordemos que a lo mejor esta parte nació de Zapata, ¿no? La tierra es de quien la trabaja, y la accesión, pues es una parte es una parte accesoria, ¿no? Que se adhiere,
¿no? Puede ser de forma natural o puede ser de forma artificial. De forma artificial, a lo mejor incluso hasta los que construyen en terreno ajeno creyendo que son suyos, o incluso los que construyen los terrenos de los suegros y resulta que siempre no se puede. Bueno, entonces toda esta parte pues es importante, ¿no? Aluvión, abulsión, cambio de causa de río, formación, todas estas son cuestiones en las cuales se agregan, surge un ojo de agua, surge, pasa por un canal de río, en mi propiedad enfrente, entonces eso acrecenta o aumenta el valor de alguna manera de mi propiedad, entonces eso es lo que hace precisamente o anexa la forma de adquisición de la propiedad, ¿no? En este caso yo creo que expansión sería lo correcto de la propiedad y por supuesto que eso está regulado en el Código Civil federal y también para el Estado de México y para otras entidades. Pero bueno, pues para no detenernos en eso, voy a pasar al tema de copropiedad. ¿Sale? ¿Qué es la copropiedad? Bueno, pues existe copropiedad cuando dos o más sujetos son propietarios simultáneamente, ya sea en mayor o en menor cantidad, sobre un bien mueble o inmueble. ¿Sale? Pudiera llamarse vehículo, pudiera llamarse casa, terreno, cualquier inmueble o mueble también pudiera ser, pero en los muebles pues es más fácil que se trate de vehículos automotor, por ejemplo, ¿no? La copropiedad es precisamente, hay copropiedades voluntarias y copropiedades forzosas. Ejemplo, el régimen de propiedad y condominio, que inclusive existe una ley que regula también la propiedad condominal, ¿no? No es que nosotros decidamos haber compartido con fulanito, sutanito, todos los vecinos condominales que tenemos. No siempre es así, o más bien, no es así, ¿no? Sino que evidentemente, pues nosotros rentamos a lo mejor un espacio que hay que compartir con los vecinos porque es un régimen condominado. Entonces, nuestra única decisión debe ser, pues, adaptarnos a los lineamientos condominales. Esa es una realidad. Bien, el estatus de copropietario viene con una situación jurídico respecto de la cosa, ¿sale? La situación de la cosa, bueno, pues ese es un todos esos departamentos son condominales. Yo solamente es una situación jurídica que ya está, ¿la acepto o no la acepto? Entonces, eso me va a dar mi calidad de propietario, pero evidentemente pues voy a tener áreas comunales, ¿no? Áreas también para compartir entre pues vecinos copropietarios, áreas de uso común, en la cual pues todos tenemos ese derecho y nadie se puede prohibir el uso o el disfrute de esa área comunal, por ejemplo, ¿no? Que es justo, ¿no? Que puede ser una situación respecto a la parte de alicuota. ¿Qué es la parte de alicuota? Pues es la parte proporcional que me puede corresponder como copropietaria o copropietario. Para ello también tenemos algo muy interesante que se llama derecho del tanto, ¿no? Que es derecho del tanto y derecho del retracto. Cuando dos o más personas son copropietarias, yo quiero dejar de serlo, entonces a lo mejor al ser pues parte de la propiedad de ese bien del cual se está hablando, es por supuesto un bien indivisible, no te puedo decir que a lo mejor de 100,000 pesos, 20,000 pesos son míos, 20,000 pesos son del vecino. Evidentemente es un bien divisible, ¿no? Que es una de las características de los bienes, obviamente, pues sobre todo en este caso, pues en moneda, ¿no? O monetarios. No, no es así, no se da la cosa, sino que son bienes indivisibles, una característica para que pueda existir la copropiedad, ¿no? Si son divisibles o pudieran ser divisibles, pero su división pudiera estar sujeta pues varias condicionantes, como por ejemplo, pues una hectárea de terreno, ¿no? De ejido, por ejemplo, aparte de que el ejido, pues es las parcelas o lo que conlleva la parte ejidal, tiene sus propios lineamientos que se reservan y se revisan y se estudian en derecho agrario. Entonces, hay candaditos precisos que no se manejan igual que la propiedad en materia civil. Por eso existe, obviamente, pues la parte ejidal, la parte agraria se regula y se maneja con sus propias normas o lineamientos. Pero bueno,
Vamos con el derecho del tanto que puede operar en distintas materias o distintas ramas, que es precisamente aplicado a situaciones de copropiedad. ¿Por qué? Porque al tener pues la parte proporcional a lo mejor de un bien mueble o inmueble, al final del día soy propietaria de un pedacito, pero soy propietaria. Yo con mi propiedad puedo hacer y deshacer. Entonces puedo vender mi parte como propietaria. Pero lo que se refiere del derecho del tanto es que a veces no lo puedo vender de una forma pues mm, tan libre como si lo fuera yo, si yo tuviera el dominio de todo el bien. Solamente tengo pues la propiedad de una parte, pero no el completo dominio de todo. Entonces, eso me hace respetar los derechos de mis copropietarios, a los cuales tienen el derecho a ejercitar su derecho del tanto. ¿Por qué? Porque el derecho del tanto es el derecho de preferencia. Entonces ellos tendrían preferencia para que yo oferte. El derecho del tanto se puede obtener en sociedades civiles, en sociedades mercantiles, se puede obtener precisamente pues en copropiedades, ¿no? Cuando existen más dueños que tienen derecho a poder adquirir mi parte alicuota como mi parte proporcional y acrecentar su patrimonio, por supuesto. Quien esté interesado y bueno, pues la intención es vender, entonces ofrécele primero a tus copropietarios si no les interesa comprar. Si ellos rechazan esa parte, bueno, ahora sí, yo puedo buscar por otro lado quien pueda sustituir mi carácter de copropietario y pueda ser, seguir siendo pues una especie de socio, ¿no? Dentro de lo que es a lo mejor una casa, un terreno, no lo sé, pues la parte de la copropiedad puede abarcar muchos ejemplos. Ahora bien, tenemos el usufructo. ¿Qué es el usufructo? Es el derecho real, temporal, que permite a su titular el usufructuario. Es quien disfruta regularmente cuando hablamos de arrendatario, usufructuario, endosatario, todas esas palabras que terminan en ario, o en aria, si es en sexo femenino, es la parte que está disfrutando de o la parte en la que fue encomendada, ¿sale? Entonces el endosante es el que realiza la acción, a lo mejor no encuentro la palabra, el usufructuante. Aquí se está hablando evidentemente, pues, em, el usufructuario es quien está, la persona que tiene derecho al disfrute de la cosa. Dice por eso, el usufructo es el derecho real. Ojo, aquí ya me está clasificando cuáles son los derechos reales, para que tengamos muy claros la separación de un derecho real de uno personal. Porque cuando vayamos a ver contratos y sobre todo, porque todo esto va ligado, o sea, todo va de la mano, contratos, por supuesto, desde actos jurídicos, que es mi civil 1, mi civil 2, obligaciones, obviamente también entre civil 2, civil 3, derechos reales, derechos personales, pues voy a ligarlo a los contratos y los contratos a las acciones civiles, que es lo que ya me está dando las bases para ejercitar un derecho procesal civil. Espero pues que se vaya entendiendo, ¿no? Y el usufructo también como un derecho real. Este, el derecho es el derecho real temporal, es decir, que solamente se da por un tiempo, que permite a su titular, el usufructuario, el que está disfrutando, del uso y disfrute del bien ajeno sobre el que recae sin alterar su sustancia. ¿Sale? ¿Cuáles son las formas de constitución? El usufructo puede constituirse por ley, por voluntad del hombre o por prescripción. Y estas son, creo que, partes importantes que tenemos que aterrizar y tenemos que identificar claramente. ¿Sale? Entonces, bueno, ya sabemos que el usufructo es un derecho real, temporal, no es indeterminado, no es longevo, no es de por vida, que permite al titular, el que está disfrutando la cosa, justamente el uso y el disfrute temporal del bien ajeno. Esa es una parte importante.
estoy disfrutando de un bien que no es mío. Por ejemplo, ay, perdón, el arrendador y el arrendatario. El arrendador es en quien da el arriendo de un bien, por ejemplo, una casa o un departamento. Y el arrendatario es quien está disfrutando de esa parte, ¿sale? Entonces, está disfrutando de un bien que no es suyo, pero tiene el derecho real temporal del disfrute del bien. ¿Por qué? Pues porque está rentando, ¿no? Está pagando una cantidad X de dinero por usar y disfrutar de ese inmueble. ¿Cómo se puede constituir el usufructo? Bueno, el usufructo se puede constituir, aquí menciona, por tres medios, que es la ley. Evidentemente, pues hay algo que se llama, por ejemplo, que son derechos reales interesantes, que se llama servidumbre, ¿sale? La servidumbre es el derecho real del usufructo de un bien ajeno, pero que no nace ni de la voluntad del hombre ni nace por prescripción, sino nace por una causa, pues por una necesidad. En realidad nace por una necesidad. La servidumbre, no me estoy refiriendo a lo mejor a la parte del trabajo doméstico, por supuesto que no, es algo totalmente distinto, que es, me estoy refiriendo a un derecho real, ¿sale? Que grava, que pone una carga, impone una carga sobre una propiedad, o sea, sin el consentimiento del propietario y por necesidad, ¿sale? Entonces, porque no existe alguna otra manera de poder hacerlo, pero que si no se hace de esa forma, pues sencillamente no se puede tener el disfrute o el paso o algo, ¿no? Que pudiera estar generando esa circunstancia. Servidumbre de paso, ¿sale? Voy a poner un ejemplo, que de hecho este ejemplo ya lo había puesto en clases anteriores, pero digamos que yo tengo bueno, sí, no sé si pueda compartir aquí, pero bueno, tal vez con el simple monitor, ¿no? A ver si puedo ajustar, mm, manita, seleccionar, no, instantánea. Ah, ok, bueno, es una copia, ¿no? Pero hagan de cuenta, este rectángulo morado me sirve perfecto. Quedó perfecto y ya no tuve que mover. Eh, es solamente como ejemplo, es un área, ¿no? Un área de terrenos en los cuales a lo mejor los que están en esquina, pues están perfectos, ¿no? Tienen paso de este lado, acá a lo mejor aquí me encuentro con una calle, aquí me encuentro con otra calle, aquí me encuentro con otra calle y aquí me encuentro con otra calle. Un ejemplo, ¿no? Pero son 5 predios, ¿no? Puedo tener uno aquí, ¿sale? O a lo mejor de aquí a aquí. No estoy dividiendo totalmente en cruz porque son 5. Entonces tengo que tener el quinto, a lo mejor lo tengo aquí en medio, ¿sale? Mi predio, o hagan de cuenta que un rectángulo chiquito, ¿no? Donde todo lo demás, pues es el lote número 1, a lo mejor lote número 2 aquí en la esquina, lote número 3, lote número 4 y el 5 queda en medio, que está encerrado. Si nos damos cuenta, en esta parte imaginaria que estoy proponiendo aquí, está encerrado. Entonces, la parte encerrada, ¿cómo poder entrar a mi propiedad sin invadir? Obviamente puedo pedirle permiso si es una copropiedad familiar, a lo mejor estos son hermanos, ¿no? Todos ellos, los titulares son hermanos, que se quedó así, así se dividió pues porque así se había fraccionado, así se planificó, o a lo mejor estamos hablando de hectáreas, pero sin invadirle a ninguno de ellos. A lo mejor me llevo bien y puedo tener una entrada por el lote número 2 sin problemas, pero si yo llego a tener un conflicto con el propietario del lote número 2 dice, ¿sabes qué? Mira, por aquí ya no vuelves a pasar y a ver cómo le haces. A lo mejor voy y me acerco con el lote número 1 y le digo, oye, ¿me das chance de pasar? Porque, ¿sabes qué? Tuve un pleito acá con
dueño del lote número 2, aunque sean hermanos, pero pues es para que se entienda. Digo, dibujaría más, pero creo que si quito la selección, se me va a borrar mi rectangulito y es mi figura base para poder eh, dar mi ejemplo, ¿no? Espero que sí se entienda, si no en algún otro momento, pues ya con un diagrama mucho más simple, pues puedo hacer esta servidumbre de paso. Ojo con lo que estoy diciendo y tomemos nota, tomemos apunte porque es una de las actividades pendientes, tomar apunte de las 4 sesiones ya pasadas, bueno, 3 sesiones pasadas y esta sesión. ¿Sale? Servidumbre de paso. Entonces, yo lo que necesito es un paso, pero a lo mejor en algún momento me peleo con los 4, ya no tengo forma y nadie me permite, ¿no? Porque estaría invadiendo su propiedad. En realidad estaría invadiendo su propiedad, pero mi propiedad queda en medio. Yo tengo derecho a usar y disfrutar de mi propiedad, pero si está encerrada dentro de estos 4 y ninguno de los 4 me permite pasar por lo que son sus terrenos, entonces yo tengo que hacer algo. La ley me otorga una ventaja de poder, obviamente, pues ingresar a mi predio. Entonces, que se llama servidumbre de paso. Alguno de los 4 le voy a tener que grabar, o sea, aquí imponer un gravamen, porque eso es pues sí, es un gravamen, porque es una necesidad, es una carga, es una imposición legal para que me dejen pasar, ¿sale? Para que exista el paso aquí en el predio del medio. Entonces, alguno de ellos le va a tocar, ¿no? Entonces le demando la servidumbre de paso y obviamente pues es un juicio, se da a través de un juicio, por supuesto, ya una vez que se decrete la necesidad de paso que se tiene sobre el predio, pues al juzgador no le va a quedar pues remedio, aunque se opongan las partes de decretar la servidumbre de paso, porque no hay otra forma de llegar, ni modo que vía aérea, ¿no? Pudiera ser una opción, pero pues se necesita tener un acceso terrestre, ¿no? Entonces a alguien le voy a tener que hacer una entrada o molestarle en su paso y ese paso no me lo pueden obstruir. Es una carga que está impuesta, no es que me estén cediendo de su propiedad, no es que me estén vendiendo para solucionar el asunto, a lo mejor sería viable pues una venta, ¿no? Para que ahora sí, pues alguna de las propiedades se reduzca y la mía pues pueda aumentar un poquito, pero pueda yo tener ese poquito de entrada, pero no necesariamente tiene que ser eso, sino que la propiedad sigue siendo del dueño del lote número 2, por ejemplo, o el lote en donde se grabe, ¿no? Pero pues tiene que respetarme obligadamente mi paso, no me lo puede obstruir y esa parte es donde está grabada. Entonces, lo puede vender, sí, pero se tiene que vender con la misma servidumbre de paso, ¿sale? Entonces, eso es una de las cosas en que yo tengo derecho a usar y disfrutar de un camino de entrada a mi hogar o a mi vivienda, ¿no? Y eso es por ley. No fue porque lo acordé con ninguno, porque a lo mejor pues de buena onda sí lo pueden hacer, porque es voluntad del hombre, es voluntad de las partes, sí, ok, te lo otorgo, pásale sin problema, ¿no? El usufructo, sí, ¿sabes qué? Te presto mi departamento, tú, habítalo sin problema, no me pagues renta, solamente paga los servicios y cuídamelo, ¿no? Para que no existan los famosos paracaidistas. Bueno, ya ahora sí que desaparezca esta parte. Ese es por ley, o sea, es uno de los ejemplos que existe por ley. Lo pueden ustedes a lo mejor, si tienen curiosidad, investigar por ahí a qué se refiere pues una servidumbre de paso. Dice la voluntad del hombre, pues es lo que estoy diciendo, ¿no? Sí, úsalo sin problema, disfrútalo o a lo mejor te lo rento. No necesariamente tiene que ser a título gratuito, ¿no? Puede ser evidentemente pues una contraprestación y es un acuerdo de voluntades, por eso dice a través de la voluntad del hombre. El usufructo se puede constituir también por ley, por la voluntad del hombre o por prescripción. Ok, regularmente la prescripción es, ¿qué es la prescripción? La prescripción es la pérdida o adquisición de algún derecho o una obligación por el simple paso del tiempo. Existe prescripción positiva y prescripción negativa. La positiva es cuando adquiero un derecho
por el simple transcurso del tiempo, y la negativa se refiere a cuando pierdo un derecho por el simple transcurso del tiempo. No tengo un mejor ejemplo en este tema de la constitución de la, eh, pues de esta parte, ¿no? Del usufructo por prescripción que el juicio de usucapión. Entonces ahí apúntele. En su momento, cuando se vea procesar en las acciones, pues vamos a recordar nuestras clases de Civil 3, en donde nos decían las formas de constitución del usufructo, de la propiedad, de todo esto, toda esta parte doctrinal necesaria, teórica, para que podamos poner pues en práctica estos conocimientos teóricos. Así es que pues no lo tomemos tan a la ligera ni lo echemos por la borda, sino son conocimientos que más adelante nos van a servir. Entonces, por favor, ahí de encargo, pues apuntemos este aparte, ¿sale? ¿Cómo se puede extinguir el usufructo? Bueno, también tenemos, bueno, el usufructo se puede extinguir porque, bueno, pues también igual, ¿no? La parte legal es que ya no haya necesidad, entonces, bueno, pues se extingue, ¿no? Si no hay necesidad de molestar a uno de los, ¿por qué? Porque a lo mejor me está vendiendo, ¿no? Me están vendiendo, me están cediendo, entonces yo puedo ampliar mi propiedad, este cuadrito que dejé aquí, bueno, ya se copió esta parte, no era la intención, pero me están vendiendo esta parte, ¿no? A lo mejor este cachito para que yo pueda entrar a la parte del medio, ¿sale? Imaginando que aquí sigue mi rectángulo morado, entonces me venden esta parte y ya no hay necesidad de que pueda construir el usufructo, ¿sale? Ya no hay necesidad de que tenga que tener entablado mi servidumbre. ¿Por qué? Porque ya tengo una porción de terreno, pero no es obligación tampoco de ellos, del propietario, vender si no es así su deseo. Entonces se tendría que imponer una carga. Por eso, pues también puede extinguirse por la misma voluntad del hombre, puede extinguirse por la misma ley o puede extinguirse también por prescripción del derecho, del usufructo. Ojo, la prescripción, no estoy diciendo que el usufructo sea igual a prescripción. Estoy diciendo, bueno, aquí esta parte, pues me está dando el origen o las formas de constituir el usufructo. La prescripción puede correr a mi favor, puede correr en mi contra. Puede darme el derecho a usufructuar o puede quitármelo de la misma manera. Así como nace, así también puede fenecer este apartado. Entonces hay que tener pues muy claro esta parte, ¿sale? No vamos a abocarnos porque no es tampoco mucho tema de esta asignatura, sino contratos civiles, pero son, yo creo que son presupuestos básicos para poder entrar en materia de contratos civiles. Concepto de uso, concepto de habitación. Entonces, el usar, cuando se habla de usufructo, es precisamente el uso, goce o disfrute de la cosa. Entonces, puedo usarlo en tema, obviamente, pues, ¿cómo usaría yo un predio? ¿No? Pues para casa habitación, para uso comercial. Entonces, el uso que yo le destine a ese objeto o a ese bien es la forma en la cual, pues, voy a estar haciendo justamente, pues, darle una utilidad a ese bien, ¿no? La utilidad que tiene. La habitación, bueno, pues es justamente habitarlo, ¿no? Ya sea para uso, me refiero a uso habitacional, es precisamente pues vivir, ¿no? Quedas a radicar en ese espacio. Entonces, aquí de hecho la prescripción, o aquí me está dando un concepto, es un medio de adquirir bienes mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley. Se llama prescripción positiva, es lo que acabo de decir, pero aquí ya tenemos una definición y ojo que es una presentación de un juez. Entonces, pues pongamos mucha atención, aquí solamente estamos tratando de explicar este apartado que me pareció muy interesante, es un material que ustedes van a tener en plataforma, es un material que ustedes van a poder tener, descargar, usar, revisar, reestudiar las veces que sean necesarias, ¿sale? La posesión necesaria para prescribir debe ser, bueno, porque aquí el juez me está refiriendo a un juicio de usucapión. Me está dando todas las pautas para adquirir la propiedad a través de la prescripción. Medio para adquirir bienes mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley se llama prescripción positiva porque estoy adquiriendo. Cuando pierdo,
se llama prescripción negativa. La posesión necesaria, posesión para adquirir la propiedad es o debe darse, número 1, mi calidad debe ser en concepto de propietario y con título justo. ¿Cómo es eso? Bueno, mi concepto de propietario, que yo estoy ya en una vivienda que adquirí a través de un contrato de compra y venta privado. Nunca lo elevamos a escritura pública. En el registro público de la propiedad sigue apareciendo el anterior dueño con el que celebre el contrato, porque yo no he tenido a lo mejor el tiempo, el interés o el dinero para poder elevarlo a escritura pública y que ahora yo aparezca como titular registral. ¿Qué quiere decir? Pues inscrita en el registro público de la propiedad como dueña y propietaria del predio que compré hace 4 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, mi concepto sobre este terreno, esta casa que compré, es como propietaria, por supuesto. ¿Cuál es el título que te acredita como, este contrato privado de compra y venta? ¿Sale? Ok, bueno, ya tengo cubierto mi requisito número 1. Ahora vamos con el 2. La posesión tiene que ser de forma pacífica. ¿Sale? No es porque yo llegué y se la arrebaté a nadie más, no es porque yo llegué, vi el terreno, la casa sola y me metí a la fuerza, sino que es de forma pacífica. Debe ser de forma continua. Entonces estoy diciendo que desde hace 4 años yo adquirí esta propiedad y a lo mejor ya el mes que viene cumplo 5 años. ¿Sale? Entonces estoy dándole esa continuidad. No es como que, llego 2 días, me voy 2 meses, llego y habito, si sigue sola la vivienda, pues la habito otros 2 meses. No, tiene que darse de una forma continua, ¿sale? No tiene que haber irrupciones en ello. Y tiene que darse de forma pública. ¿Qué quiere decir? Que las personas a mi alrededor, vecinos, sobre todo vecinos, ¿no? Testigos que digan, sí, yo vi que hicieron el contrato, yo fui testigo, es más, firmé, vi cuando le entregó el dinero, sabía que estaba en venta, sabía que vino a preguntar por el vendedor, entonces supe que hicieron una compra y venta. Em, Sé que está viviendo en calidad de dueño desde hace 5 años o de dueña, ¿no? En caso, me estuve poniendo yo como ejemplo de dueña desde hace 5 años. Entonces, bueno, la parte pública es que pues se me reconozca o se reconozca ante los demás la calidad que tengo en la posesión, ¿no? Que se reconozca la posesión que se debe tener frente a los demás sobre un inmueble, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas son las 4 características de la posesión que yo debo de tener para poder, obviamente, adquirir la propiedad. La prescripción no puede comenzar ni correr. La prescripción se interrumpe. Entonces, ojo con esto, la prescripción no puede comenzar ni correr. ¿Sale? ¿Qué quiere decir? No es un plazo, solamente es una circunstancia que se da. ¿Sale? Que se cumple ciertos requisitos. Lo que sí puede comenzar y correr son los plazos, ¿no? Cuando le digo a lo mejor a la persona que tengo arrendando mi vivienda, es a mi arrendatario, ¿sabes qué? Tienes 3 meses para salirte. ¿Por qué? Pues porque le has hecho desmejoras, porque no has cuidado, porque violaste las cláusulas del contrato, entonces te estoy dando 3 meses, que a lo mejor estamos en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, para que te salgas. Pero obviamente, pues sí tienes que seguir pagando la renta. Entonces, para diciembre me desocupas, buscas en año nuevo un lugar para que te mudes, a lo mejor si te quieres mudar antes, no hay ningún problema, pero tienes hasta diciembre para salirte. O a lo mejor te doy un mes. ¿No? Esos son los plazos, ¿no? ¿Cuánto tiempo te estoy dando? Y corre a partir del día de mañana. Eso es, que empieza a correr, empieza a contar a partir de. Porque esto al ser escrito, estas diapositivas fueron elaboradas por un juez, me imagino, bueno, no me imagino, está utilizando términos totalmente procesales. Aquí comienzan y corren los plazos. En juzgados es algo muy natural. Entonces, para los jueces es muy natural y habitual utilizar este lenguaje o estos tecnicismos jurídicos que a nosotros a lo mejor cuando no conocemos nada del ámbito
no entiendo por qué dice que la prescripción no puede comenzar ni correr. No es que tenga piecitos y que se vaya a echar a correr. Hay cosas que ya debemos aprender a manejar y que son esta parte. La prescripción se interrumpe. Bueno, se interrumpe, ¿por qué? Pues porque algo la interrumpe, ¿sale? Esto quiere decir, por ejemplo, la continuidad, ¿no? No se le da, o sea, cuando, y esto aplica para derechos, ¿no? Pero cuando mi posesión dentro del bien no es totalmente continua, entonces se está interrumpiendo. La continuidad se está interrumpiendo. La prescripción se puede interrumpir porque la posesión no está siendo continua. Entonces me está interrumpe la continuidad. ¿Sale? Esa es una de las partes. Ahora, tenemos, bueno, es un presupuesto para el juicio de su capio, y ahí póngale, y sí sé que nos quedan muchas dudas al respecto, pero esta no es una materia procesal, entonces son temas que se van a guardar para desarrollarse más adelante, pues en las materias, eh, obviamente, pues oportunas. Aquí, bueno, pues es un derecho civil 3, un derecho, obviamente, pues patrimonial y de contratos civiles para poder entender y más adelante, pues llegar a esto, a esos juicios o esas acciones, ¿no? Civiles que ya podemos ejercitar en juzgados. Derecho real de superficie. ¿Qué es eso? Solamente puede constituirlo o transmitirlo el propietario de un terreno a favor del superficiario. Recordemos los sufijos con las terminaciones arias o arios, ¿sale? Eh, Derecho real, pues es un derecho que está sobre un bien y me está hablando de una superficie. Solamente se puede constituir o transmitirlo el propietario de un terreno a favor del superficiario. Puede ser a título oneroso o título gratuito. ¿Qué significa la parte onerosa? Que tiene un costo. Título gratuito, que es totalmente gratis, que no tiene ningún costo, no hay ninguna contraprestación al respecto. Entonces, ojo con esto, con este par de términos, oneroso y gratuito, porque es una de las clasificaciones de los contratos que los vamos a ver en sesiones clases posteriores para que aprendamos de una vez un poquito sobre el manejo de este tipo de términos o de este tipo de palabras jurídicas. Otra circunstancia que tiene que ser por acto inter vivos, entre vivos, o por mortis causa, quiere decir por causa de muerte, sobre la superficie del terreno o por debajo de esta, ¿sale? Bueno, pudiera ser una servidumbre de acueducto, ¿no? Me imagino también a lo que se refiere, que es como a la servidumbre de paso, pero en acueducto debajo de la superficie, ¿sale? Entonces tengo derecho solamente a una parte superficial, a uso, goce, a que pase por arriba, por abajo, que corre el agua, que corre esto, entonces algo necesario precisamente, ¿no? Sobre construcciones ya existentes o por edificar y sobre la totalidad del terreno o por parte de este. El derecho de superficie es un derecho real y temporal. Derecho real de superficie caduca, que es decir que tiene, así como los lotes de caducidad de nuestros productos, así mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es temporal, ¿sale? No es de por vida. El objeto de disposición y no podrá exceder de 30 años. Causas de extinción de derecho de superficie. Y aquí tenemos las servidumbres, justo lo que acabamos de tocar como temas. Permítame leerlo como concepto. Es un gravamen porque impone una carga. Es un gravamen real porque se refiere a cosas, bienes, muebles o inmuebles, que se impone sobre un inmueble en beneficio de otro perteneciente a un dueño distinto. El inmueble a cuyo favor está constituida la servidumbre se le llama predio dominante. Cuando estaba hablando o me estaba refiriendo de este, por ejemplo, mi predio, y que mi predio es el quinto, es el lote número 5 y está aquí encerradito, aquí en medio, ¿sale? Es el predio dominante, ¿sale? El que la sufre, por ejemplo, le tocó al dueño del lote número 2. Entonces, a lo mejor va a pasar por aquí, mi servidumbre, mi paso, y me lo va a tener que respetar. Se le llama predio sirviente porque son servidumbres. ¿Sale? La servidumbre consiste en un no hacer o en un tolerar. Yo tengo que tolerar que mi hermano o mi copropietario pues tenga que pasar
en mi propiedad, tenga que hacer uso de mi propiedad para que pueda acceder a la suya. No hay de otra. Esa es una servidumbre, ¿sale? Características. 1. Dos bienes inmuebles. Forzosamente, no puedo constituir yo una servidumbre sobre mi propio bien inmueble. No sería lógico, ¿sale? Porque tiene que ser una de las características? Es que es un gravamen impuesto, bueno, aquí ya estoy copiando algo que no es un gravamen impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro. Entonces, la característica es que tienen que ser al menos dos inmuebles diversos o distintos, que sean diversos dueños. Nunca podrá haber una servidumbre sobre cosa propia, ya que las cosas sirven a su dueño por derecho de propiedad y no por la servidumbre. 3. Que el dueño de uno de los predios se beneficie del uso del otro predio. 4. Es accesoria, no tiene vida autónoma, pues siempre va ligada al derecho de propiedad. Entonces, va igual, ¿no? Si yo adquiero el lote número 5, lo estoy adquiriendo con todo y la servidumbre. No puedo comprarlo. Ay, no, la servidumbre no la quiero. Va conjuntamente. Y ahí hay un principio del derecho. La suerte de lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Entonces, por eso es accesorio. No tiene vida autónoma, siempre va ligada al derecho de propiedad. La servidumbre no se puede vender ni grabar. Separa separada del predio dominante. Entonces va junto. No, te vendo la servidumbre, pero el predio es mío. No, la servidumbre es un derecho real temporal, ¿sale? Por regla general es perpetua, de por vida. Servidumbres por contrato puede durar el tiempo que convenga, ¿sale? A lo mejor sí es una servidumbre, estaba hablando, ¿no? ¿Cómo se puede dar el usufructo, el uso o disfrute de ciertas cosas? Pues a través de la voluntad de las personas. Es un contrato de 5 años, tú me pagas una cantidad a lo mejor simbólica, mínima o fijamos, pero si es que yo estoy de acuerdo con el precio, pues lo pago y no hay ningún problema, ¿sale? Entonces es esa parte. Es un DR que determina conductas diversas, DR es un derecho real, que determina conductas diversas para el propietario del predio sirviente. Conducta de tolerar o conducta de no hacer. No puedo obstruir el paso y tengo que tolerar que esté pasando. ¿Sale? ¿Por qué? Porque así lo acordamos o porque así me lo impusieron. Formas en que se presentan de forma continua, de formas discontinuas, de formas aparentes y de formas no aparentes. ¿Sale? ¿Cuáles son las fuentes voluntarias? Que son las que se establecen en virtud de un acto jurídico bilateral, que es un contrato. Aquí ya por eso dije que son los presupuestos para iniciar ya formalmente contratos y esto creo que era necesario tocarlo en estas sesiones clase, pues para que viéramos ya más adelante tomarle pues sentido y tomarle lógica a lo que van a ser los contratos, ¿sale? O de forma unilateral, que es decir, no necesito la bilateralidad, es el acuerdo de dos o más personas. La unilateralidad, pues evidentemente solo de una. Y la parte legal es la que determina la ley y la que se impone al propietario de un predio sirviente en manera ajena a su voluntad. Entonces aquí no necesita la voluntad, como dije, ¿no? La servidumbre puede ser legal porque es a fuerza. Voluntaria, bueno, pues entonces te estoy cediendo a, ¿sale? Servidumbres legales. Hay servidumbre de desagüe con predios en desniveles o predios enclavados. Entonces son como inclinados, ¿no? De alguna manera, pues tiene que desaguar de alguna manera porque si no se inunda. Entonces, para evitar que se inunde, para evitar daños estructurales, pues tengo que tener un desagüe. Y si mi desagüe no puede pasar porque mi terreno se inunda, tengo que desaguar los terrenos de otro, pues tengo que imponer una servidumbre legal, ya sea convenida con el propietario del otro inmueble o pues que sea legalmente, ¿no? Si no llego a un acuerdo, bueno, y no tengo forma de desagüe, pues voy a demandar una servidumbre de desagüe, ¿no? O puedo demandar una servidumbre de acueducto, que es el paso del agua, ¿no? No tengo como me pase el agua a mí, sino que pues tiene que ser por tubería, por debajo de la superficie, pero pues necesito que me den chance, ¿no? Igual de acueducto o de drenaje pudiera ser, ¿no? Y la de paso, son los ejemplos que marca el código.
Derechos del propietario del predio dominante. Ejercitar su servidumbre del modo y forma en que le aparezca establecida en el título constitutivo como lo determine la ley. Ejercer los derechos accesorios necesarios, hacer en el predio sirviente obras necesarias para la conservación de la servidumbre. No es mi predio, lo voy a deteriorar, lo tiene que cuidar. Y ejercitar la acción confesoria, ejercitar las acciones posesorias. Bueno, eso lo dejo en stand-by porque más adelante se van a ver en procesal. ¿Sale? Por el momento no es necesario entenderlas. Obligaciones del dueño del predio dominante. Comportarse de manera civilizada, procurando que el ejercicio de su derecho sea lo menos gravoso para el predio sirviente. Realizar las obras que hagan menos gravosa la servidumbre al dueño del predio sirviente. No dar tanta molestia por esa servidumbre. Derechos del propietario del predio sirviente. Cambiar el lugar de la servidumbre. Abandonar el predio sirviente o la acción negatoria. Cuando estoy hablando de acciones, pues son precisamente acciones civiles que se pueden ejercitar a través de un juicio. Entonces, momentáneamente, ese tema no lo vamos a tocar porque ya es cuando pues ya se vaya entrando a un juicio porque ya entendí todo esto, todas las servidumbres, entendí pues precisamente los derechos de usufructo, los derechos de propiedad, las clasificaciones de la propiedad, todo ya me quedó claro. Entonces, pues primero vamos a tratar de aclararlo para después entrar a las acciones posesorias, confesorias, negatorias, etcétera. Obligaciones del propietario del predio sirviente. No menoscabar en forma alguna el derecho real de servidumbre. Debe abstenerse o no hacer o tolerar las conductas que la servidumbre autoriza a favor del propietario del predio dominante. Abstenerse de realizar obras que impidan el ejercicio de la servidumbre o lo haga más difícil. Formas de extinción de las servidumbres. Derechos de las obligaciones. Bueno, aquí hay una parte que nos remite, el juez yo creo que estuvo en una presentación en el cual, bueno, pues ya está exponiendo otras circunstancias, pero no importa, está, yo creo que no tiene absolutamente nada de extraño que liguemos las obligaciones un poquito de lo que ya se vio, de hecho está en nuestro cuestionario diagnóstico, contestar ese tipo de preguntas. Tenemos facultad de obtener de otra persona una conducta que puede consistir en hacer algo, no hacer o en dar una cosa. La obligación como relación jurídica es el objeto directo del negocio jurídico y tiene a su vez un objeto indirecto que consiste en la prestación de dar, de hacer o en una abstención o en todo caso un carácter patrimonial. Ojo con esto, estos son derechos de las obligaciones, ¿sale? Los elementos de la obligación se integran por los sujetos o las personas que intervienen en su creación, el objeto o hecho materia de ella y el vínculo jurídico que se establece entre acreedor y deudor. La clasificación son naturales, civiles, de dar, de no hacer, obligaciones condicionales y a plazo, obligaciones simples y obligaciones complejas, obligaciones divisibles y obligaciones indivisibles y tenemos un plazo y condición. La obligación es condicional cuando su existencia o su resolución dependen de un acontecimiento futuro e incierto. La condición puede ser suspensiva resolutoria. Es obligación a plazo aquella que para cuyo cumplimiento se ha señalado un día certero. Entiéndase por días, perdón, un día cierto. Entiéndase por día cierto aquel que necesariamente ha de llegar. Si la incertidumbre consistiere en si ha de llegar o no el día, la obligación se entenderá sujeta a condición. Las obligaciones conjuntivas y alternativas. El que sea obligado a diversas cosas o hechos conjuntamente debe dar todas las primeras y prestar todos los segundos. Si el deudor sea obligado a uno de dos hechos o a una de dos cosas o a un hecho o a una cosa, cumple prestando cualquier de esos hechos o cosas, más no puede, contra la voluntad del acreedor, prestar parte de una cosa y parte de la otra o ejecutar en parte un hecho. Las obligaciones alternativas, la elección corresponde al deudor si no se ha pactado. Bueno, antes de hablar de obligaciones mancomunadas, conjuntivas es conjuntamente, alternativas es de forma alternada, ¿sale? Entonces, o hago esto otro. Y conjuntamente, pues tengo que hacer todo, dar, hacer, no hacer. Bueno, eso es un poquito paradójico. O hago o no hago, ¿sale? Entonces, o doy y hago. Conjuntivo. Alternativo. Puedo dar o puedo hacer.
¿sale? Obligaciones mancomunadas. Cuando hay pluralidad de deudas de acreedores tratándose de una misma obligación. Existe la mancomunidad, la simple mancomunidad de deudores o de acreedores, solidaria activa, solidaria pasiva. Bueno, tengo una deuda, ¿saben qué? Nos juntamos 5 personas. Esto es muy parecido, así voy a poner un ejemplo real del crédito compartamos banco, ¿no? Que tienen que reunir, bueno, no sé bien las características o las condiciones, pero tienes que reunir determinado número de personas que se van a obligar todas y van a adquirir una deuda, ¿no? O un crédito. ¿Para qué? Para su negocio, etcétera. Entonces, la mancomunidad es como, por ejemplo, cuando dicen te casaste por bienes mancomunados, bueno, pues hay una parte de derechos y obligaciones conjuntamente con lo que es el cónyuge. La parte de obligaciones mancomunadas no solamente me estoy refiriendo a un matrimonio, sino me estoy refiriendo a copropiedad. Estamos hablando de copropiedad, propiedad y bueno, todas estas características que se pueden llegar a presentar en distintas maneras. Obligaciones conjuntivas o alternativas, obligaciones mancomunadas. Aquí también un repaso de las obligaciones que en su momento pues ya se vio. Fuentes de las obligaciones, contratos, declaración unilateral de la voluntad y aquí incluso menciona el artículo 1770 del Código Civil del Estado de Nuevo León, que era un juez de Nuevo León, si recuerdan. Enriquecimiento ilegítimo o sin causa, el pago de lo indebido, gestión de negocios, el hecho ilícito como fuente de las obligaciones y responsabilidad objetiva por riesgo creado. Y aquí menciona el artículo, ¿no? Igual en nuestro código, si queremos revisar el Código Civil Federal o si queremos revisar el Código Civil aplicable para un estado o una entidad de la República, lo podemos hacer y podemos buscar también cuáles son las fuentes de las obligaciones, porque en todo acto civil hay obligaciones y eso es casi seguro. Tenemos cómo se transmiten las obligaciones a través de cesión de derechos o deudas o subrogación. Eso también ya lo estudiamos en la sesión clase pasada. Solamente le doy lectura pues para replantear y refrescar un poquito esos conocimientos. La cesión de derechos es un contrato a virtud del cual el titular de un derecho, que se llama cedente, lo transmite a otra persona que se llama cesionario gratuita u onerosamente, que es o te cuesta o no te cuesta, sin modificar la relación jurídica de la que derive. La subrogación puede ser real, puede ser real, si puede ser sobre una cosa. Es la sustitución del bien objeto de la obligación por otro. Personal, con la sustitución del acreedor por otro, que ha pagado la deuda o ha prestado el dinero para tal fin. Es decir, eh, no sé, hace un momento di también la clase de derecho mercantil, que es cuando endosas tú la obligación o los derechos que tú tienes como acreedor a otra persona. Entonces estás subrogando la deuda. Eso ya lo toqué también en su momento y espero que quede clara la diferencia entre este acto meramente civil y en su momento que se está estudiando en títulos y operaciones de crédito, que es meramente mercantil. Y se opera por ministerio de ley, que es obviamente pues, una cuestión totalmente legal en los siguientes casos. Número 1, cuando el acreedor paga a otro acreedor preferente. 2, cuando el que paga tiene interés jurídico en el cumplimiento de la obligación. 3, cuando un heredero paga sus bienes propios con alguna deuda de la herencia. 4, cuando el que adquiere un inmueble paga a un acreedor que tiene sobre él un crédito hipotecario anterior a la adquisición. Formas de extinción de las obligaciones: pagando, rescindiendo el contrato, nulificando el acto jurídico, por caso fortuito, a lo mejor de muerte, ¿no? Por novación, que se renueve, por dación en pago. Entonces, la parte en la cual te doy una cosa por otra, sabes que te debo 30,000 pesos, pero mira, no tengo 30,000 pesos, te doy mi vehículo y dame la diferencia. Entonces te lo doy en pago. Por compensación, ¿sale? Por confusión, por renuncia o remisión y por transacción. Bueno, son las formas que también ya vimos en cómo se estudian. Del acto jurídico. ¿Qué es un convenio? ¿Qué es un contrato? El convenio es el acto jurídico por el cual se modifican, y esto sí hay que poner mucha atención porque es la pauta para ingresar, ahora sí, a contratos civiles. El convenio es el acto jurídico por el cual se modifican, se crean, se transfieren, se extinguen. Hay 4 acciones en este acto denominado convenio. Modifican, que yo prefiero hacerlos
crean, modifican, transfieren y extinguen, como por naturaleza, ¿no? Primero se crea, luego lo modifico, luego lo transfiero y luego ya se termina o se extingue. Pero aquí este juez lo puso como quiso y Tomás ahí aplicó la del orden de los factores, no altera el producto y no es que esté mal. Dice, extinguen derechos u obligaciones. Entonces, el convenio es muy amplio en cuanto a su alcance, pero el contrato es un poquito menos amplio porque dice, contrato es el convenio, es como el género y la especie, ¿no? Que tiene por objeto crear o transferir derechos y obligaciones. El contrato solamente crea o transfiere, ¿sale? El convenio puede crear, transferir, modificar o extinguir. Entonces es más amplio. Cuando yo quiero modificar un contrato, lo hago a través de un convenio, ¿sale? Entonces, esa es una de las diferencias. Elementos esenciales del negocio jurídico. Consentimiento, objeto. El negocio jurídico es el acto jurídico que es el contrato o el convenio. ¿Sale? Necesito consentimiento, necesito objeto y necesito voluntad. Estos son mis elementos de existencia, por eso son elementos esenciales del negocio jurídico. Elementos de existencia del acto jurídico o del contrato o convenio. Yo creo que hasta aquí le dejamos. Entonces, pues partimos de la próxima sesión clase de esta parte, el acto jurídico, y vamos a entrar ya al estudio de los contratos. ¿Sale? Entonces, en la sesión 5 ya arrancamos con todo en las dos materias. Si tenemos dudas, es el momento idóneo para poderlas aclarar y ya no me vaya tan de lleno en lo que sigue, tanto en títulos de crédito como en derecho civil, que son los contratos. Entonces quedo de ustedes, estoy al pendiente, éxito en sus actividades, que ya van a estar aperturadas. Cualquier duda, comentario, queja, sugerencia, bueno, de preferencia directamente conmigo y si no, bueno, pues también ahí está el maestro Jorge, ¿no? Nuestro director. Saludos, que estén muy bien. Hasta la próxima.